con el capítulo 8, que es el que vamos a estudiar hoy día, termina los detalles que Pablo explica, los detalles de la salvación, que tanto costó, que se realizó en nuestro Señor Jesús, hasta el capítulo 8. Desde el capítulo 9, 10 y 11 es como un paréntesis que va a tratar de esta salvación y el pueblo de Israel. Y luego, desde el capítulo 12, vienen como los resultados de esta salvación. Entonces, este capítulo 8, con este terminamos los detalles de la salvación, dado con una forma tan maravillosa y tan práctica y precisa. Pues ahora nos corresponde estudiar en el capítulo 8 a los Romanos, desde el versículo 19. Empezamos con el versículo 19. La espera paciente y perseverante de la creación es la revelación de los hijos de Dios. Aquí pues Pablo, como paréntesis también para esta descripción que está haciendo, muestra la importancia de que aparezcan los hijos de Dios en el mundo. Así es que él prácticamente interrumpe el tema del Espíritu Santo para revelar que el problema del bien y del mal no está restringido tan solo al ser humano, sino que abarca lo creado. Por esto dice que la naturaleza espera la revelación de los hijos de Dios, es decir, espera la aparición de las personas en las que vive el Espíritu Santo. Por eso, porque vive en ellos el Espíritu Santo, han sido adoptados como hijos de Dios. La naturaleza espera con ansiedad la aparición en el mundo de los adoptados de Dios, de los hijos de Dios. A Adán pues le fue confiado el gobierno del mundo natural, pero al caer Adán perdió este gobierno y lo agarró el tentador. Desde entonces la naturaleza espera el retorno del gobierno de los gobernantes instituidos por Dios. Han pasado muchos siglos desde eso, la naturaleza espera con ansiedad. El versículo 20 sigue explicando la condición de la naturaleza, porque la creación, la naturaleza, fue subordinada a corrupción, fue puesta el control de la corrupción, fue puesta bajo la depravación, no sin no haberla forzado, o sea, forzándola, pero fue subordinada bajo esperanza, la esperanza de que aparezcan los hijos de Dios en la tierra. Como ustedes ven, han pasado muchos siglos nuevamente y no han aparecido los hijos de Dios en la tierra. Porque el Evangelio, este Evangelio que está tan bien descrito en la Epístola a los Romanos, prácticamente no ha sido estudiado bien. Muy pocas personas lo han estudiado bien para entender, porque cuando se entiende y se ve el papel y se aprende del papel que tienen los hijos de Dios, la aparición de ellos en la tierra, en el mundo natural, hace tiempos hubiera sido la naturaleza liberada de la corrupción y la naturaleza mostraría el amor de Dios, que es su función, ¿no? Además de servir al hombre. Así es que Satanás, al tomar el gobierno de nuestro planeta cuando cayó Adán, sometió a la fuerza a la naturaleza, a sus depravados designios, y empezaron los procesos de descomposición y muerte en la naturaleza. Entonces, a pesar de que la naturaleza fue sometida al gobierno tiránico de Satanás, sin embargo, Dios imprimió en la naturaleza la esperanza de que los hijos de Dios volverán a ser los que la gobiernen. Así como era Adán,
antes de pecar. ¿Cómo podía Pablo interpretar este sentir de la naturaleza? Bueno, han habido unos cambios increíbles que están descubriéndose poco a poco de los sistemas de comunicación entre los seres naturales. Por ejemplo, ayer nomás leí cómo se comunican las bacterias. Tienen sistemas de comunicación las bacterias en el cuerpo para saber en dónde atacan, qué tienen que hacer para protegerse. Recién, ayer salió un informe de una universidad de San Diego. El grupo de Entonces, estas cosas nosotros no sabemos. Conocemos muy poco la relación, la interrelación que hay entre la naturaleza y los seres humanos. Conocemos muy poco. Peor, de cómo influenciaba el ser humano a la naturaleza. No olviden que sin el pecado, las leyes que rigen la naturaleza hubieran sido conocidas muy bien y obedecidas. Todo guiado por el hombre. La naturaleza hubiera servido para lo que Dios la creó, para mostrar su amor sirviendo en este caso al hombre. Así es que no conocemos eso, pero aquí está escrito y hay pequeños detalles de cómo la naturaleza está provista. Otro detalle, por ejemplo, todo en la naturaleza está intercomunicado. Esto aprendimos de Einstein. Todo. Una persona, si sabe manejar, si conoce las leyes de la energía, puede hacer muchas cosas que parecerían como de magia. Pero, porque no conocemos nosotros, conocemos muy poco. Algo del mundo natural conocemos, pero las leyes que rigen la energía no conocemos. La energía es muy desconocida para el hombre. La mayor energía que conocemos es la energía solar captada para dar luz, pero hay una cantidad, todos los procesos de la Tierra se hacen con energía. Desconocemos eso. Así es que todavía está eso en el futuro. Esto de que la naturaleza, cuando se revelen los hijos de Dios, la naturaleza vuelva a hacer sus funciones como en el principio. Pero en este mundo de pecado tal vez, ¿no? Bueno, tienen que aparecer los hijos de Dios, como acabamos de leer, ¿no? O sea, tiene que haber personas que realmente tomen en serio el vivir, dejarle vivir al Espíritu en sus pensamientos. Eso tiene que llegar a ser una realidad. Está escrito acá. Así es que vale la pena que nosotros hagamos caso de eso y empecemos ya a dejar vivir al Espíritu Santo en nuestra mente. Repito, el Espíritu Santo mayormente actúa en los pensamientos, en las ideas. Hay algunos, doctor, que toman esta parte de esta que estamos leyendo ahorita. Un poquito más alto. Sí. Están tomando como diciendo de que ese tiempo ya llegó, por eso de que hay muchos ambientalistas que están preocupados por el buen funcionamiento de la naturaleza, la protección de los animales y todas esas cosas. Pero tal vez ellos lo relacionan tal vez con esto, pero no tiene que ver absolutamente No, yo creo que tiene otro origen, porque claro, los que protegen el medio ambiente, por lo menos aquí en Estados Unidos, no son los religiosos, no son los republicanos, son los demócratas. Así es que, no sé, tal vez puede haber alguien que tenga, pero para que esto sea una realidad, los hijos de Dios tienen que aparecer, los adoptados tienen que aparecer aquí en la tierra. El resultado de que hay personas que toman en serio la epístola a los romanos. Yo les invito a ustedes que están escuchando, que tomen en serio la epístola a los romanos. Es una epístola hermosa, pero hay que estudiarla, hay que meditarla, hay que reflexionarla. Así es que la naturaleza, leo el 21, porque la creación será liberada de la servidumbre a la corrupción. Será liberada para pasar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto todavía no ha pasado. O sea, los que cuidan el medio ambiente todavía no saben esto. La naturaleza será liberada del proceso de nacer, crecer, desarrollarse y morir, porque ese es un proceso que pertenece al reino del pecado. Nacer, crecer, desarrollarse y morir. Cuando venga esta aparición de estos hijos de Dios, de los creyentes que viven del Espíritu Santo, la naturaleza va a ser liberada.
de esos procesos que llevan siempre a la muerte, aunque tengan que producir, para entrar en otra forma de vida, una que exprese el amor de Dios y sirva a las necesidades de los hombres. Doctor, en Apocalipsis aparecen ya los hijos de Dios, pero hay grandes catástrofes. Porque ¿cuántos actores hay en el Apocalipsis? Dios y Satanás. Los del bien y del mal. Y entonces, ahí en el Apocalipsis uno aprende de la obra del mal. Y justamente no va a querer, Satanás nunca va a querer que aparezcan los hijos de Dios. Por eso va a levantar una cantidad de persecuciones y muerte y todo eso. Pero va a llegar a cumplirse eso. Este propósito de Dios. La naturaleza, así como el ser humano es liberado del pecado, la naturaleza también va a ser liberada de la tiranía de la corrupción. Esto es enfermedad, muerte, descomposición, corrupción, Sin que sea renovada la tierra. Bueno, supongo que se renovada la tierra, no está diciendo No. eso, pero la tierra es parte de la renovación, Oh, es parte de la naturaleza. Usted dice el suelo, ¿no es cierto? sí. Es parte de la naturaleza. O sea, son cambios que nosotros no podemos vislumbrar porque nunca conocimos la naturaleza antes de que hubiera pecado en el mundo. En los versículos 22 y 23. Porque sabemos que toda la creación sufre una calamidad común, pues sufre desde el principio hasta ahora. Y no solo sufre la naturaleza, sino también nosotros, los que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros sufrimos esperando la adopción, esto es, la redención de nuestro cuerpo. Aquí está, avisa cuándo va a ser esa la resurrección. la liberación. Es en la resurrección, cuando el Señor venga a llevar a los suyos, en lo que llaman algunos hermanos evangélicos en el rapto. Ahí está, cuando sean resucitados o transformados los creyentes, ahí es cuando se lleva a cabo la redención del cuerpo. Es un proceso que todavía está lejos, nosotros hemos pasado. Estamos viviendo, digamos, la salvación en la mente, pero todavía no la redención de nuestro cuerpo. El apóstol se ha dado cuenta, pues no es cierto, de los procesos alterados que hay en el mundo natural, en el medio ambiente, en el clima, venenos, toxinas, microorganismos que solamente están dedicados a hacer el mal, o animales que también están dedicados solo a hacer el mal. Eso es parte del sufrimiento que tiene la naturaleza y lógicamente también los seres humanos que vivimos en ella. La naturaleza vive como un estado de emergencia, lo mismo que los creyentes viven en un estado de emergencia, porque estamos siempre con oposición, siempre con problemas del gobierno, problemas de las religiones, muchos problemas, crímenes, asesinatos, siempre en estado de emergencia estamos todos, la naturaleza y los creyentes. El resto de seres humanos no se dan cuenta mucho porque creen que siempre así ha sido, y también no tienen esperanza. Los creyentes son dirigidos por el Espíritu Santo, entonces también deben esperar que sus cuerpos sean resucitados y transformados. El Evangelio, muchos hermanos evangélicos sobre todo piensan que mueren y van al cielo y el cuerpo no ha sido rescatado, pero aquí es necesario leer los versículos 22 y 23, que nuestros cuerpos van a ser redimidos. Esto es, vamos a ser transformados para tener una naturaleza semejante, como vamos a leer aquí, a la de Jesús. Versículos 24 y 25. Porque hemos sido salvados en esperanza. Esta es otra cosa muy importante entender. Pero la esperanza, cuando se la ve, no es esperanza. ¿Para qué esperar lo que ya se ve? Yo no puedo esperar esta televisión o este computador, porque ya está aquí.
tendría que esperar si no está aquí. Un concepto bien importante de la esperanza. Entonces, tenemos que tener la esperanza que nuestros cuerpos van a salir de la tumba rescatados del estigma del pecado y de la muerte para tener unos cuerpos gloriosos como tiene Jesús. Tampoco, si estamos vivos y no vamos a morir cuando venga ese rescate, nuestros cuerpos tienen que ser transformados. Esto es objeto de esperanza, esto es futuro. Como ustedes recuerdan muy bien, la salvación ahora en la mente es por fe. La fe hacia dónde mira, Hacia la al esperanza. futuro o hacia el pasado. Futuro. Al pasado, porque nuestra salvación fue hecha en Jesús. Esto hace 2000 años, pasado. La fe se extiende al pasado, en el nuevo pacto. En el antiguo pacto, la fe se extiende al futuro. Pero en el nuevo pacto, la fe se extiende al pasado, al sacrificio de Jesús. Y la esperanza, esto es, el rescate de nuestro cuerpo, es motivo de la esperanza, o sea, es futuro. La esperanza siempre se extiende hacia el futuro. Tenemos que vivir de la fe y de la esperanza. No solamente mirando hacia el sacrificio de Jesús, al sacrificio glorioso, pero también al futuro, que nuestros cuerpos van a ser rescatados. Entonces, desde este ángulo, la salvación tiene como dos partes. Empieza en la mente, basada en la fe, en hechos que Jesús hizo en el pasado. Y también el otro ingrediente, el rescate de nuestro cuerpo, la transformación, el darnos una nueva naturaleza como la que Jesús tiene actualmente. Esto es futuro. Nuestra salvación tiene un componente del pasado y un componente del futuro. Versículo 26. Ahora, otra vez mirando la acción, la obra del Espíritu Santo como parte de la salvación. Dice, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Tenemos una debilidad que tenemos que admitirla, que es real en nuestra vida. Dice, esta debilidad es que nosotros no sabemos orar como es correcto. Por consiguiente, el Espíritu intercede sobre nosotros, no en Dios, sobre nosotros, con gemidos, con suspiros indecibles. A veces se confunde, se piensa que el Espíritu Santo va a convencerle a Dios que me dé lo bueno a mí. Pero aquí está empezando, el versículo está diciendo que nuestra debilidad es nuestra ignorancia. Nosotros no sabemos pedir lo que es bueno para nosotros. Entonces el Espíritu Santo es una obra de Él, hacernos comprender qué es lo bueno para nosotros. Por ejemplo, hay personas, y la mayor parte de personas, pedimos salud, vida. A lo mejor no nos conviene ya vivir. El Espíritu Santo entonces nos va a convencer de que no es eso lo que nos conviene, que es otra cosa. Es el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo podemos hacer oraciones que realmente en las que vayan la petición de nuestra real necesidad. Ahora, la obra del Espíritu Santo, la forma como nos ayuda el Espíritu Santo, repito, es convenciéndonos con ruegos de forma muy suave en nuestros pensamientos de lo que realmente necesitamos. El 27. Pero Dios, que escudriña los corazones, conoce lo que piensa el Espíritu de Él, y sabe que de acuerdo a la voluntad de Dios, el Espíritu está diciendo que ore la persona. En otras palabras, para que yo ore correctamente, Dios del Padre y el Espíritu están como siempre están en comunión, pero están en sintonía de qué tipo de pensamientos deben poner en mi mente. Entonces la oración es un gran privilegio, porque estamos en comunión con Dios del Padre, el Espíritu, y por supuesto toda oración es hecha a través de Jesús. Él sí es el intercesor ante el Padre. El 28. Otra actividad del Espíritu. Entonces el Espíritu no solo trabaja en nuestros pensamientos, generando pensamientos del bien, del Evangelio y de la salvación, como vimos la otra semana, sino también genera pensamientos para la oración.
para que oremos correctamente. En el 28 dice, sabemos que todo es para el bien de los que aman a Dios, porque ellos son llamados según el propósito de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el versículo 28? Está diciendo que Dios tiene propósitos para el bien de personas que iban a vivir en el futuro, que tal vez seamos nosotros. De tal forma que toda la experiencia de nuestra vida sea para el bien. Experiencia a veces de dolor, de sufrimiento, de accidentes. Todos esos accidentes o causas de sufrimiento, dice aquí el versículo 28, que son para el bien de esas personas, porque a esas personas Dios los llamó según su propósito. No sé si tienen una pregunta sobre el versículo 28. ¿Cuándo llamó Dios? ¿Cuándo le llamó Dios a usted? Pero lo que sabemos es que Dios pone su atención en algunos que los llama, y entonces de esos toda la experiencia de su vida va a ser con un solo fin, su bienestar. Puede ser esto un sufrimiento, una equivocación, que fueron por camino equivocado, pero de todo, estas personas Dios les va a mostrar una lección para llevarlos hacia su destino. ¿Están entendiendo esto? ¿A él mismo o a otros? No, ¿Al beneficio personal o de otros? no, de esa persona. Porque el beneficio de esa persona es que llegue a un blanco que Dios se ha fijado. ¿Están entendiendo esto o no? No importa el método que use. Eso no sabe, el método no sabemos. Lo que sabemos es que todo lo que la experiencia de la vida de esa persona va a ser para mí. Algunos podrán identificar ahora que muchas cosas de su vida que uno creyó que era para mal, resultó para bien porque ahí enderezó el camino. Por ejemplo, yo me enfermé gravemente hace unos 40 años y un médico a mí me recetó comprar una Biblia, pero yo nunca había estudiado la Biblia, ni tenía interés en la Biblia. Me recetó que compre una Biblia y yo compré la Biblia y, o sea, una enfermedad que me hizo sufrir mucho, sirvió para que yo empiece a estudiar la Biblia. Más o menos creo que es esto lo que quiere decir el versículo. El versículo 28. Así que la historia de una persona que ha recibido el Espíritu Santo, entonces, no empieza cuando nace, sino en la eternidad. Cuando el Padre tomó la decisión de llamar a esa persona. Así que las diversas experiencias que haya tenido esa persona, todas son encaminadas a cumplir el propósito de Dios. Esto es su bien. Alguien va a decir, esto es predestinación. Llámelo como quiera, pero aquí está escrito. Ya vamos a confirmar esto en el versículo 29. Dice, porque a los que anticipadamente conoció, les destinó para ser hechos a imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primero de muchos hermanos. A los que anticipadamente conoció. O sea, Dios, ¿cuándo conoció al creyente? Cuando fue a la iglesia, cuando empezó a orar el creyente. No, En la pantalla de Dios apareció mucho. Dios dice a ese, este otro. Aún sin haber Y existido. los destinó, Sin haber existido. perdón, Sin haber existido todavía uno. eso es cuando empieza la historia de una persona, cuando nace Cuando o Dios antes. le escogió. Cuando Dios lo escogió antes. Dios es eterno, Dios no tiene pasado, futuro, es siempre presente. Para nosotros hay estas modalidades, para Dios no. Dios lo escogió antes. Jeremías dijo eso también, ¿recuerdan? Antes que nazca. Y después cuando y luego se encuentra, porque eso es el concepto. Dios no tiene pasado, no tiene futuro, siempre presente. Para nosotros esto es
atrás, en el pasado, empezó nuestra historia. Para Dios no. Dios destinó a los humanos, no sé si a todos, pero a humanos, para que ellos sean hechos a la imagen de su Hijo. Pues ese es el propósito de Dios. La salvación que nosotros llamamos es uno de los pasos para que seamos hechos hijos de Dios. ¿Nosotros qué participación tenemos? ¿Podemos modificar el plan de Dios? Piensen bien, podemos modificar ese plan que trazó para mí en eternidad, para usted en eternidad, de que usted va a pasar por un proceso, sufrimientos, muchas experiencias, para que usted sea hecho imagen de su Hijo y la imagen de Jesús. El plan que Dios hizo para una persona antes de la creación de este mundo, lo hizo conociendo a esa persona. Dios puso en su plan, sin embargo, en su plan, parte de su plan, que esas personas tengan individualidad propia. O sea, no son talla única, si bien van a ser imagen de su Hijo. Sin embargo, cada uno tiene su individualidad propia, su personalidad, vamos a decir. Y sean estas personas transformadas. Primero, la mente. Y después, al completar la salvación, su físico. Para que sean como su Hijo. Entonces, el propósito de Dios es tener muchos hijos y que Jesús tenga muchos hermanos. Este es el propósito de Dios al crear al ser humano. Porque no olvidemos que Dios no es que no sabía cuando creaba al ser humano que iba a caer. Él sabía. Pero de esos seres caídos, arruinados, iba a hacer Él, no el ser humano, Él hacerlos semejantes a su Hijo, al perfecto Jesús. Por eso nos dice entonces en ese versículo que decía que Dios nos quiere hacer herederos y coherederos con Cristo. Claro. O sea, aquí lo que estamos tratando de aprender es, Dios nos explica a través de esta epístola, que nuestro destino es mucho mayor que lo que nosotros podemos pensar. Y que nuestro destino no está, usted no es dueño de su destino. Dios fijó. Y Dios nunca falla. Dios no es fracasado, aunque alguien podrá decir fracasó al creerle a Adán. No, está dentro de un plan. Algunas veces a algunos hombres no les gusta esa idea porque les parece que son títeres. Es decir, ellos no tienen nada que ver con eso. Solo Dios, ¿verdad?, lo hace. Y Sí, lo hace. ¿Hasta qué punto lo va haciendo Dios? Hasta un momento en que parte del plan de Dios es que el hombre recupere la libertad, o sea, empiece a usar su voluntad. Es parte del plan de Dios. Es parte de hacerlo, del proceso de hacerlo como imagen de su Hijo. Porque el Hijo justamente tenía esa capacidad de hacer decisión correcta. O sea, usar su voluntad correctamente. Esto es parte del hacernos a imagen de Jesús. El uso de la voluntad, porque así la usó Jesús. No hay nada que vaya fuera de este plan de Dios. El versículo 30, les voy a leer y ustedes díganme qué piensan de esto. A los que anticipadamente, o sea, atrás de la eternidad, los destinó, a esos los llamó. A los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, los glorificó. Todo el plan. Todo el de proceso salvación. está en manos de ¿quién? De Dios. De Dios. No es de la iglesia, no es del maestro, es plan de Dios. El plan de Dios está hecho cargo Dios y Él tiene sus agentes. Nadie nombra agentes, ninguna iglesia puede nombrar sus agentes, los agentes de Dios, pastores, no, ninguno, nadie. Dios es el que tiene sus agentes para llevar a cabo su plan, un plan de 4 partes. Primero, los predestina. Primero los predestina.
O sea, predestinar es enseñarles cuál es el destino. Tú para ese destino. Eso quiere decir predestina. O sea, decidido Tú de para, antemano. para ese destino. Tú para que vayas a Los Ángeles, tú para que vayas a San Diego. Eso es destinar. O predestinarse se hace antes. Es lo que Jesús hizo. Y ya nos está diciendo para dónde nos predestina. Para ser hechos la imagen de Jesús. El primero, predestina, señala el destino común. Segundo, cuando ya están viviendo en este mundo y ya existen, los llama. Muchos métodos Dios tiene para llamar. La enfermedad y el sufrimiento, el dolor, muy buen método. Solamente lo que uno tiene que aprender es, hubiera sido bueno saber antes, ¿no? Esto, para oírle más pronto al Señor. Porque nos llama, y nos llama muchas veces, hasta que le hacemos caso. Pero Él no falla, al que predestinó, no falla. Le tiene que guiar por diversos senderos hasta que llegue a oír el llamamiento. Segundo, cuando los llama. Tercero, a los que los llama, los justifica. Así dice el versículo. A los que los llama, los justifica. ¿Recuerdan ustedes qué es justificar? Nos perdonó en la muerte Correcto. de su cruz. Les hace saber que en Jesús sus pecados fueron llevados. No tiene cuenta con Dios. Y por último, cuarto, los glorifica. A los que llaman, ¿qué cosa le hace? A los que llama, los justifica, o sea, les hace saber que ha perdonado. Y a esos los glorifica. Ya sabemos, glorificar es que llega a la culminación en que la persona, su cuerpo es rescatado de la tumba y sale con un cuerpo como el de Jesús, o transformado para tener un cuerpo como el que tiene Jesús actualmente. Por eso dice, recuerden, le verán, ustedes serán como Él, dice la primera epístola de Juan, capítulo 3, porque le verán tal cual es. Serán como Él, como Jesús, porque le verán tal cual es. Esto es el propósito de Dios. Entonces, si Dios tiene este propósito, versículo 31, este propósito tienen que tener claro en la mente, hermanos. ¿Por qué? Porque la salvación no está en manos de ustedes, pues. Está en manos de Dios. ¿O no? Sí. Eso tienen que tener clarito, una verdad importantísima, para que cuando se sientan medio fracasados y que no entienden, crean que ya fallaron. No, está dentro del proceso. Están dentro del proceso, Dios no falla. Entonces, por esto, en el versículo 31 leemos. Entonces, después de leer esto, ¿qué diremos? Si Dios es sobre nosotros, o sea, Dios, ¿quién puede estar contra nosotros? En otras palabras, ¿quién puede sacarnos De ese plan. de ese plan? Exacto. Por eso Jesús recuerda que dijo que tanto se oponen aquí muchas personas, que nadie, al que esté en mi mano, nadie puede arrancharos. Sin embargo, diga pues en algunas congregaciones que la salvación, una vez que entre en el camino de la salvación, no puede perderla. Digan. Es una apostasía. Pero Jesús dijo eso, Dios del Padre repitió, y aquí estamos leyendo otra vez. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios nos cobija con su sombra, ¿quién podrá hacer fracasar el designio de Dios para nosotros? 32. ¿Quién no retuvo, no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros? ¿Cómo no nos dará todo lo que necesitemos junto a Él? Dios, ustedes saben, dio a Jesús, porque este plan que acabamos de leer, el plan de Dios, con 4 pasos, predestina, llama, justifica, glorifica. Este plan nació del amor de Dios hacia nosotros.
No nació con el deseo de Dios de tener una gran familia, no, no, con el amor, nació en su amor. Dios es amor, sus actos son amor. Esto nació por amor. Él nos ama y nos va a llevar a ese destino. Él sabe el trabajo que tiene que hacer en Nelson, en usted, Él sabe. No se preocupen de eso, Él sabe, Él les ama y Él les va a llevar allá. El 33. Así es que, ¿quién puede acusar a los escogidos de Dios? La respuesta: nadie, porque Dios los justificó, o sea, ya los perdonó. ¿Y el juez qué papel hace? Viene a acusarle a alguien, pero si el juez dice, yo ya le perdoné, la acusación cae en el vacío. El juez supremo del universo ya perdonó a los seres humanos. Así que cualquier acusación no tiene ninguna validez. Porque puede tener razón el acusador, porque hemos hecho cosas, ¿no es cierto? Pero el hecho es que Dios ya nos perdonó de esto, ya la acusación cae en el vacío. El 34. ¿Quién puede condenarnos? Cristo es el que murió, es el que resucitó y está a la diestra de Dios y está intercediendo por nosotros. Para poder condenarnos a nosotros, tendrían que vencer estas cosas que Jesús, la muerte, vencer en alguna forma a la muerte de Jesús, a su resurrección, hacerla inválida, a su intercesión en el cielo frente a Dios, hacerla inválida. ¿Será posible esto? No. ¿Quién nos puede condenar? Nadie. Así es que usted no le haga juego a Satanás cuando falla o comete algún error que ya está condenado. No haga eso. Váyase a sus versículos. Dios tiene un plan. Me llamó, justificó, me va a glorificar. Dios es el que me salva. Dios es nuestro Salvador. Y nos salva porque nos ama. Este era el argumento de defensa. ¿Ah? Es un argumento que protege, que defiende. Tiene peso, correcto. Ahora, lo que decían hace un rato ustedes, versículo 35, 36, 37. ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento? ¿La calamidad? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿Peligro de espada? ¿La tentación? La tentación nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo. ¿Qué dicen ustedes? No, hermano, nada. Dios tiene un propósito más grande. Somos tentados, es parte de nuestra experiencia, para que valoremos más a Jesús, nada más, para que valoremos más su palabra, para que demos cabida a la obra del Espíritu Santo en nuestros pensamientos. Solo para eso es. Como está escrito, sigue diciendo el versículo 36 y 37. O sea, ¿quién nos separará del amor de Dios? Nada. Como está escrito, por causa suya, o sea, está escrito que los que pasen por este proceso van a tener mucho sufrimiento. Está escrito que todo el día somos puestos a muerte, como tenidos por ovejas para el matadero. Así fue Jesús, y así son los que van a ser hechos a imagen de Él. Tenemos que pasar por mucho sufrimiento, mucha persecución, por hambre, por calamidad. Vamos a pasar, si no hemos pasado todavía. Porque a nosotros se nos ve en el mundo, Dios nos ve en el mundo como las ovejas destinadas al matadero del mal. Pero en todas estas sufrimientos y angustias, dice el último versículo, el 37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El amor de Dios en toda circunstancia. Hay que tener presente. Este versículo es importante. Los seres humanos creen que cuando hacen el bien Dios los ama y cuando hacen el mal no los ama. No es así. Al que llamó y Dios está llevándole a hacerlo semejante, imagen de su Hijo, todo es producto del amor de Dios y todo es para el bien.
esa idea, que es un pensamiento, que Dios nos ama, ese pensamiento es la clave para ser vencedores en todas las amarguras y angustias que nos pueda venir en la vida. Cuando usted tenga una amargura y angustia, esta amargura y angustia es hasta el momento en que entra la convicción, que usted deje entrar la convicción de que Dios lo ama a usted. Dios lo escogió para hacerle imagen de su Hijo. Nada, ningún padecimiento, entonces, reitero, podrá cortar el amor de Dios a usted. Nada, no hay absolutamente nada. No olviden que Dios, por su poder, por el amor, usó su poder. El poder de Dios era a servicio de su amor. Y Dios es todopoderoso. Es que nada de esto, nada de lo que nos ocurra, nos va a separar, podrá cortar, podrá interrumpir el flujo del amor de Dios a usted, a nosotros. Por eso es importante, estas lecciones son bien importantes. Después de haber estudiado el tema del Espíritu Santo, que aparentemente es un tema que demanda mucho trabajo de la mente, sin embargo, Dios diseñó eso, ese proceso del Espíritu Santo en mi mente, lo diseñó, tiene control y yo tengo que salir para adelante y voy a salir bien, porque vamos a ser hechos hijos de Dios. Y para ser hechos hijos de Dios, el Espíritu de Dios, su Espíritu, tiene que guiar nuestros pensamientos, generar nuestros pensamientos. Es el trabajo de Él. Y terminamos esta. Así que dice el versículo 38 y 39. Porque yo estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni príncipes, ni la fuerza, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada creado o alguna otra cosa nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Pueden ustedes añadir algo más en el versículo 37, 38, 39? ¿Que hay algo que falló, que eso sí nos puede separar del amor de Dios? Nada. Nada. No se olviden esto. Nunca nadie les podrá separar del amor de Dios. Ustedes están bajo como una corriente de ese amor, de misericordia, de bondad. Es la gracia, de paciencia, de tolerancia, de disciplina también. Porque el amor también contempla disciplina. Eso dice Hebreos 12, ¿no? Así que tengamos presente que las tentaciones de ahora, las fallas o las caídas, ni siquiera esas nos separan del amor de Dios, del amor del Padre que está en Jesús. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Si ustedes se hacen una pregunta, ¿podrán ser salvos? Los que son escogidos para salvación. Hay los que están escogidos para algún propósito de él, como Judas. Como... Claro, pero ¿cómo sabemos que estamos para la salvación? Porque estamos aquí. Porque estamos aprendiendo estas cosas ya que son de bastante detalle. Las religiones no aprenden esto, hermanos. No van. Nos da los detalles para indicarnos que esos detalles son designios del Altísimo por los que tenemos que pasar. Él está al control de eso. Desgraciadamente hay otros, como el faraón, como usted me dice, porque justamente en este epístola Dios es visto como un alfarero y los seres humanos como las jarras que hacen los alfareros. Y aquí dice el argumento, más adelante vamos a leer, que nunca una jarra le dice al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Entonces hay mucho problema en las iglesias. Dice, no, Dios predestina ahí libre albedrío. Sí, pero aquí no están diciendo eso. Y hay una cantidad de argumentos filosóficos. Eso no son para humanos. salvación. Esto en cambio es lo que Dios está avisando. Él, repito, para entender esto de la predestinación y no hacerlo como una cosa injusta, Dios no tiene pasado, no tiene futuro, todo es presente. Lo que es para nosotros eterno, que por ejemplo le escogió a usted, para Dios presente, es ahora. Así es Dios.
A Pero no pesar, los veo muy alegres, los veo medio tristones más bien. Yo estoy contento y alegre, ¿sí? bueno, sí es para alegrar esto, por supuesto, es algo bien hermoso. Pero doctor, ahora, anteriormente nos había dicho que esta epístola, que tenemos que hacer decisiones del espíritu, porque cuando ya lo tenemos, ¿verdad? Tenemos que hacer, ahí es el verdadero libre El uso. el uso Claro. de la libertad que estamos en Cristo. Pero ¿y qué tal si hacemos mal decisión? No es que usted no estaba aquí, lo que acabo de leer. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es lo que dice sus 4 últimos versículos. O sea, la base no es su fidelidad, la base es el amor de Dios. Quiero decir, más que base, el origen. Nunca va a fallar el amor de Dios para nosotros, nunca. Y si ven casos, por ejemplo, Pedro. ¿Qué tal Pedro cuando estaba en el juicio de Jesús? ¿Qué decisión hizo? Lo negó. ¿Ustedes han hecho una decisión tan mala como hizo? Creo que no. De empezar a hablar malas palabras, sí, yo ni le conozco, pero con malas palabras. Y eso le separó del amor de Dios. Dijo, uy, este Pedrito no vale para nada. Fue así. No. Jesús le miró, porque coincidió enseguida de eso. Jesús le dijo unas señales que indicaban su caída. Y después de unas señales, Jesús le miró. Pero esa mirada de Jesús nunca indicó ni rencor, ni enojo, ni que estaba despechado de Pedro. Al contrario, Condenado por él. fue de misericordia, de clemencia, de bondad. Y esa mirada realmente le salvó a Pedro. Y pudo regresar, después que Jesús murió, tuvo la cara de regresar. Porque lo que él hizo no fue chico, fue bastante. Muy bien. Les agradecemos su presencia. Esperamos que estudien, hermanos. Son temas que demandan estudios, pero el momento que ustedes los tengan en su mente les va a dar mucha paz. Amén.